Este 23 de abril se celebra el Día Mundial del Libro. Es una fecha para recordar a dos grandes escritores, a William Shakespeare, autor de libros como Romeo y Julieta, Hamlet y muchos otros más, pero también a Miguel de Cervantes, autor de la famosa novela de Don Quijote, el famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Ellos aparentemente murieron en una fecha similar. Y bueno, por eso la UNESCO estableció el 23 de abril como el Día Mundial del Libro. Permítame hacer un poco de remembranza de mi vida. Yo vengo de una familia sin libros. Mis padres apenas fue que fueron al primer año de la escuela, pero sabían leer y escribir. Mis primeros libros fueron los de mi hermana, cuando fue a la escuela, y luego yo los heredé, el libro de Paco y Lola y el abecedario. Más adelante, cuando fui a la escuela, tuve la fortuna el primer año que al final del curso, la maestra doña Ángela Mora de Varela, como a ella le gustaba que le llamaran, rifó un libro. No recuerdo si rifó más, pero cayó en mis manos, producto de ese fin de año, en la fiesta de la alegría, un librito del tamaño de hojas carta que se llamaba El flautista de Hamelin. En ese libro a veces se cambiaban las palabras por las imágenes, por dibujos. Así es que en lugar de un ratón, la palabra ratón, aparecía un ratoncito. En lugar de la flauta, de la palabra flauta, aparecía un dibujo de una flauta. En la vida ya había escuchado una flauta, pero me imaginaba por los dibujos que era un instrumento musical. Y ese libro me llevó a otros mundos, me transportó a otras realidades. Y esa tarde y noche lo leí no sé cuántas veces. Y desde ese día supe la importancia que tienen los libros, de transportarlo a uno a otros universos, a otros mundos. Luego llegó el colegio y siempre con limitaciones económicas, pero en el último año decidí comprar dos libros. Uno de ellos un diccionario y el otro un libro de biología. Yo no me imaginaba a esa corta edad que esas dos grandes pasiones me fueran a acompañar el resto de la vida. Estudié biología y luego me encantaron siempre las letras, de tal manera que, no sé, puedo llevar unos 30 años o más escribiendo artículos y también libros. En esto, la historia, lo que me dice es que cuando uno abre las páginas de un libro, no solamente abre las páginas propiamente dichas, sino que le abre al pensamiento, a la conciencia, ventanas de luz que lo guían a uno por los senderos del conocimiento, que tal vez no sea lo más importante, porque al rato se convierte uno en un capitalista del conocimiento, sino más bien adquirir un poco de sabiduría, de entendimiento de la vida, del universo, de las cosas. Decía alguien por ahí que la felicidad de la vida está en las personas que logran tener un hijo, sembrar un árbol y escribir un libro. Yo, después de haber escrito unos 10 libros, de haber sembrado no sé cuántos árboles, de haber engendrado 3 hijos, sabiendo que la felicidad de ellos depende de ellos mismos, no de mí. Entiendo también que esa frase lo que significa es más bien que ese es el inicio de la felicidad de la vida, porque uno debe tener los hijos que uno cree que pueden ser felices. Y como decía antes, la felicidad no depende de mí, sino que depende de cada quien. Uno debería escribir todos los libros que la vida le permita escribir. Y debería sembrar todos los árboles que pueda sembrar. Pero los libros requieren, además de autores, de editores, de talleres de publicación, de librerías que los vendan, requieren de lectores. Un libro sin lector es como un árbol sin hojas en invierno, que ahí está, vivo, pero en el invierno del olvido de los lectores. Los invito a leer, los invito a que abran un libro, que no solamente lean de Facebook y de WhatsApp, sino que abran un libro, ya sea en la computadora,
o un libro mágico de esos que todavía funcionan, de tenerlos en la palma de la mano y percibir su aroma y entrar en otros mundos. Con esto quiero compartir hoy el Día Mundial del Libro.